Masejet Eruvin, la página Nun Hey Amud Bet, estamos al principio de la línea 15. Vimos en la Mishnah, hay un sham gdudiyot gvoot asarat fachim hulei, que si hay fuera de la ciudad gdudiyot, casas abandonadas que se empezaron a destruir, entonces eso se vuelve parte de la ciudad y entonces agranda la medida de la ciudad y de ahí en adelante es que se miden los 2000 amot del Tchum Shabbat de la ciudad. Pregunta la Gemara, Mai gdudiyot, ¿cuándo es considerado una gdudit que se aumenta a la ciudad? Amar Rav Yehuda, shalosh mechitzot she'en alein tikra. La definición es que tienen 3 paredes, aunque no tengan techo. Con más razón si también tienen techo. Pregunta la Gemara, ¿qué pasa si tiene techo, pero solamente 2 paredes? Tashma ben escucha, dice la Braita, Elu shemitabrin ima. Esas son las cosas que se vuelven parte de la ciudad y la agrandan y se mide de ahí en adelante el Tchum Shabbat. Primero, Nefesh sheyesh ba'arba amot al arba amot. Nefesh es una construcción sobre una tumba. Si tiene 4 amot sobre 4 amot, entonces se vuelve parte de la ciudad y dice Rashi que es un lugar donde el guarda usa como un apartamento también. Por lo tanto, como es un uso doméstico, se vuelve parte de la ciudad. Ve a Gesher, un puente, ve a Keve o una tumba, sheyesh ben beidira, que construyeron en ellos también como un apartamento, como es usado de forma doméstica, también se vuelve parte de la ciudad. Ubeit knesset sheyesh ben beidira le Hazán. Lo mismo una sinagoga que tiene una casa para el Hazán, porque si no tiene una casa, solo lo que rezan ahí no es un uso doméstico, entonces no se volvería parte de la ciudad al respecto de agrandar la ciudad. Otra cosa dice la Braita, Ubeit avodat kochavim sheyesh beit dira la komarim. También un lugar de avodazara que tiene una casa que los komarim de la avodazara lo usan como casa, entonces también se vuelve parte de la ciudad. Ve a uruvot, caballeriza, ve a otzarot o lugares de guardar cosas, shebasadot que están en los campos, ve yesh ben beit dira, que también en ellos se construyó como un apartamento y es usado de forma doméstica. Ve a burganin shebatocha, lo mismo los burganin son como mochas que hay en los campos, que también son usados por guardias, etc. Entonces, también es una especie de uso doméstico, entonces también eso se vuelve parte de la ciudad. Ve a bait shebayam, una casa en el mar, explica Rashi, en islas pequeñas que quedan cerca de la ciudad. Si hay una casa, después la Gemara va a explicar qué se hace en esa casa, entonces también sobre parte de la ciudad. Cuando decimos que tiene que ser cerca de la ciudad, la halajá es hasta 70 amot y un poquito, no más que eso. De todos modos, dice la Braita, Arei elu mitabrinima. Todas estas cosas se vuelven parte de la ciudad y la agranden. Dice la Braita, ve'elu she'en mitabrinima. Estas son las cosas que no se vuelven parte de la ciudad. Primero, Nefesh, la construcción sobre la tumba que mencionamos antes, Shenifretza mishtei ruchotea eilach ve'eilach, que 2 paredes de ella se cayeron, entonces no se vuelve parte de la ciudad. Aparentemente aquí está la respuesta a la pregunta de la Gemara. Todos modos, seguimos la Braita. Ve'a Gesher ve'a Kever she'en lahen beit dira, lo mismo que mencionamos antes, solo sin un uso doméstico. ובית הכנסת שאין לה בית דירה לחזן, ובית עבודת כוכבים שאין לה בית דירה לקומרים, והאורוות והאוצרות שבשדות שאין להן בית דירה, ובור, también un pozo, ושיח, שיח es un pozo pero largo, ומערה o una cueva, וגדר o una muralla, ושובח שבתוכה, שובח es para palomas, שבתוכה que están en los campos. Todas esas cosas no tienen un uso doméstico, por lo tanto, no agrandan a la ciudad. Sigue la Braita, dice, ve'abait shebasfina, tener una casa en un barco tampoco agranda la ciudad, dice Rashi, porque el barco no siempre está cerca de la ciudad, a veces se aleja, entonces no se vuelve parte de ella. En elu mitabrin ima, todas estas cosas no agrandan a la ciudad. Dice la Gemara Ktani Mia, de todos modos vimos en la Braita, Nefesh shenifretza mishtei ruchotea eilach veilach, vimos que si se cayeron 2 paredes del Nefesh, entonces no agranda la ciudad. Mailav de Ikatikra, aparentemente estamos hablando aunque quedó techo, y entonces es exactamente la pregunta de nosotros, porque sin techo sabemos que necesitamos 3 paredes, pero la pregunta fue con techo y aparentemente la Braita habla con techo, y se llama lo de la Ikatikra. No,
La Braita está hablando cuando no hay techo. Por lo tanto, cuando quedan solo dos paredes, entonces no se vuelve parte de la ciudad. Pero puede ser que con techo sí se vuelve parte de la ciudad. Pregunta la Gemara, Baiche Bayam le Maihaz. Dijimos que la casa en el mar, en esas islas pequeñas, cerca de la ciudad, sí se vuelven parte de la ciudad. Y la pregunta es, ¿para qué se usa esa casa? Amarav Pope, Baiche Asui Lefanot Bokelim Shebasfina. Esas casas en esas islas las usaban para guardar cosas que están en los barcos. Ahora, aquí viene una pregunta que mencionamos antes, Otzarot. Dijimos que Otzarot, cosas donde se guardan cosas, si no tienen Beit Dirá, si no es un uso también doméstico que termina ahí como un apartamento para alguien para estar ahí, entonces no sobre parte de la ciudad. Entonces, ¿por qué que casa en el mar se vuelva parte de la ciudad? Porque se guardan los instrumentos del barco. Entonces, de verdad, el Chazon Ish explica que obviamente estamos hablando que también aquí hay Beit Dirá, también hay un uso doméstico, hay un guarda que también vive ahí o lo usa de vez en cuando como apartamento, entonces por eso es parte de la ciudad. Entonces, ¿por qué? Si es así, entonces ¿por qué necesitamos instrumentos que sean guardados ahí? Porque si no se guardan ahí instrumentos, entonces el guarda no tiene nada que hacer ahí, entonces no tiene importancia el uso de él. Después de que es un lugar que sí se guardan cosas, entonces cuando haya un guarda ahí, tiene importancia el uso de él y se vuelve un uso doméstico y agranda a la ciudad. Pregunta la Gemara, Umeaga en Mitabertima. Dijimos que una cueva no se vuelve parte de la ciudad. Veatani, Rabijía Meaga Mitabertima. Rabijía dijo al revés. Contesta la Gemara, Magabaik Sheyesh Binyan al Pia. Rabijía habló cuando fuera enfrente de la cueva hay una casa. Entonces eso se vuelve un uso doméstico, entonces se vuelve algo que agrande la ciudad. La pregunta de tipo que Mishum Binyan Gufe, si hay una construcción enfrente de la cueva, entonces ¿por qué Rabbi Jia tuvo que mencionar la cueva? La cueva no sube y no baja nada. Dice la Gemara, lo tzricha leashlim. Estamos hablando que la construcción es muy pequeña, no sería un uso doméstico que tiene importancia porque es demasiado pequeño. La cueva es lo que le da el tamaño de importancia. Y en ese caso, entonces sí, todo junto se vuelve un uso doméstico que agranda la ciudad, pero una cueva sola, no. Sigue la Gemara, otro tema, Magav una Yoshvei Tzrifin, gente que vive en Tzrifin, que es decir, son casas muy temporales, hechas de ramas y cosas parecidas, que no tienen mucha permanencia. En Modedinan Elami Petach Bateyen, también se construyeron muchos de esos Tzrifin y mucha gente vive juntos, de todos modos no es considerado una ciudad para que se mida del extremo de las casas para afuera, sino cada uno es considerado que vive solo con respecto a ese tema de agrandar la ciudad y tiene que medir los alpay mamá de fuera de su casa. Pregunta la Gemara, Meiti Babchizda, Vayachanu ala Yarden mi Beita Yeshimot, con respecto a Israel en el desierto, está escrito que ellos estaban en el Yarden mi Beita Yeshimot, un lugar determinado, Ve'amar Rabbe Bar Barjana, le didi Chazil Yahu Atra, Rabbe Barjana dice que él vio ese lugar, Ve'avet Lata Parse al Tlata Parse, tenía el tamaño de 3 parsaot, sobre 3 parsaot, que obviamente es mucho más grande de 2000 amot. Y ese era el tamaño del campamento de Am Israel. Betania está escrito en la Braita, She'en Nifnin, cuando ellos tenían que ir para ir al baño, entonces no podían hacerlo adentro del campamento de Am Israel, quiere decir adentro de donde está el Anán, quiere decir las nubes que los cubrían, ahí uno no podía ir, tiene que salirse de las nubes. Dice la Braita, en ifnin lo lifneyen, también cuando se salían de las nubes no pueden ir hacia adelante del campamento, porque tal vez después el campamento va a pasar por ahí, entonces no pueden ir allá. Velo deciden tampoco a los lados, porque también puede ser que el campamento siga de ahí hacia un lado. Ela le ajaren. La única posibilidad es ir hacia atrás, salirse fuera de la nube para atrás. Ahora, la persona que vivía en la parte más adelante del campamento y tenía que salir hacia la parte más de atrás, caminaba más de 2000 amot. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que aunque el campamento de Am Israel en el desierto era hecho de carpas, que son de la importancia de Tzrifin, que son cosas temporales, de todos modos, lo medimos todo junto y el Tchum Shabbat, los 2000 amot, se miden desde los extremos de todo el campamento y no desde cada carpa y carpa. Amarle Rove, contesta Rove, Digilei Midbar Kamarta, estás hablando del campamento en el desierto.
Keivan dechtiv bo, como se ha escrito con respecto a ese campamento, al pi Hashem yachanu, al pi Hashem isu, keman dekvi alau dami. Como ellos se quedaban en un lugar, o se iban de ese lugar, según la orden de Hashem, entonces, aunque sea algo temporal, tiene la importancia de algo fijo, por lo tanto, se medía los 2000 amot desde los extremos. Pero en la gente que por sí mismos decidieron vivir en mochas, en tzrifin, entonces cada uno tiene el Tchum Shabbat de su casa y no se mide todo junto. Dice la Gemara, Marav Hinana Barav Kana Marav Ashi, Im yesham shalosh chatzerot shel shnei batim ukveu. Si en esa ciudad de Tzrifin se construyeron 3 patios, 3 chatzerot, que en cada uno de ellos hay 2 casas, que son casas permanentes, o de madera o de piedra. En ese caso, le dio importancia a toda esa vivienda de todos juntos y se vuelve una ciudad. Ukbeu les da importancia y lo vuelve como algo fijo. Por lo tanto, también se mide los 2000 amot desde todos los extremos, incluyendo si los extremos son hechos de tzrifin. Por los 3 hatzerot les dio importancia también a los tzrifin. Dice la Gemara, como mencionamos, a tzrifin, amagav viuda amagav, yoshvei tzrifin, los que viven en estos tzrifin, ve olhei midbarot, y la gente que vive en el desierto y pasa de lugar a lugar, chayeihen einan chaim, la vida de ellos no es considerada vida por las dificultades de vivir de esa forma, venesheyen ubneihen enan shelaen, y sus mujeres y sus hijos no son de ellos, porque viviendo de esa forma, las mujeres no son fieles. Tanya Nami Aji, la Braita dice lo mismo. Eliezer Ish Birya Omer, Yoshvei Tzrifin que Yoshvei Kvarim. Los que viven en Tzrifin son como los que están en las tumbas, es decir, que la vida de ellos es considerado como una muerte, como dijimos antes, que no es vida. Valbnotein Omer, sobre las hijas de ellos, él dice, Agur Shochev Im Kol Behema. Es como estar con un animal, es decir, así como el animal es prohibido, así las hijas de ellos no son ksherot, son mamzerot, y es prohibido estar con ellos. Ahora, pregunta la Maitaima, ¿por qué de verdad las mujeres no son fieles? Ula amar she'en lahen merchatzaot. Dice Ula, como ellos no tienen dónde bañarse, entonces los hombres cuando quieren ir a bañarse tienen que alejarse y se van lejos. Entonces las mujeres se quedan solas y hay gente mala que se aprovecha de esa oportunidad y entonces terminan las mujeres no siendo fieles. Esa es la opinión de Ula. Rabbi Yochanan amar mipnei shemargishin ze lazeh batvila. Rabbi Yochanan dice que es por otra razón, que es porque ellos no tienen dónde hacer tevilá cerca de donde ellos viven. Por lo tanto, las mujeres, cuando tienen que hacer tevilá, no quieren ir solas, entonces llaman a otra amiga que venga con ella. En el momento que se vuelve algo más publicado, entonces hay quien se entere de eso, alguien malo que se entere de eso y va detrás de las mujeres y terminan cometiendo pecados. Ahora pregunta ahora, ¿cuál es la diferencia entre la explicación de Ula y de Rabbi Yochanan? Y que Benayu una haga de Samech Lebeita. Si ellos tienen un río que es cerca donde ellos están viviendo, es la diferencia. Según Rabbi Yochanan, tienen donde hacer tevilá. Por lo tanto, en este caso no hay el temor que las mujeres no sean fieles. Según Ula, el río solo ayuda a tevilá, pero no es un merjat, no es un lugar con agua caliente donde se quieren bañar. Entonces, también en ese caso los hombres se van a alejar y hay el temor mencionado. Dice la Gemara, otro dicho, Amagavuna, Kol ir she'en bayerek. Cada ciudad que no tiene verduras, en Talmid Jajam Rashoy la Durba. Un Talmid Jajam no tiene permiso de vivir en ella. Pregunta la Gemara, el Meimra de Yerek Mealia. Quiere decir, de lo que dijo Ravuna, que las verduras son positivas. Vatania, se ha escrito en la Braita, Shloshat Varim Marbin et Azevel. Hay 3 cosas que aumentan, hacen que sea mucho el zevel, que es lo que la persona tiene que ir al baño. Vekofefin et Akoma, hacen que la persona se agache, y le quitan a la persona 1 de 500 de la luz que él ve, que se le ve menos bien por comer estas 3 cosas. Esas 3 cosas son, primero, pat keivar, un pan que no se pasó la harina en una criba, entonces el que lo come no es positivo. Shehar hadash, una especie de cerveza. En la común lo hacían de dátiles. Si es nuevo, tampoco es bueno para el cuerpo. Yerek. Y dice la tercera cosa es las verduras. Entonces vemos que no es algo positivo. Dice la Gemara, lo kashya.
Habetume bekartei, lo que dijimos que es positivo y la persona no debe vivir en una ciudad que no lo existe, es en ajo bekartei, que es una especie de cebolla. Beshar yarkei, y la Braita habló del resto de las verduras. Que de Tania, como está escrito en la Braita, shum yerek, el ajo es una verdura, que es muy positivo. Krishin hatzi yerek, los krishin son mitad de verdura, que dan la mitad del beneficio del ajo. Nir'etznon nir'e sam chaim, el que ve un rábano ve vida, ve sam de vida. Pregunta la Gemara, ve'atania nir'etznon nir'e sam amavet, con respecto al rábano es escrito que al revés, el que lo ve, quiere decir el que lo come, es sam amavet, es algo que trae cosas malas. Lo kasha, no es difícil. Kan ba'alin, kan ba'imaot. Cuando no es positivo son las hojas del rábano. La imaot, la fruta misma, la verdura misma, sí es positiva. Kan bi'imot hachama, aquí es positivo cuando la persona lo come en los días de calor, porque el rábano hace que el cuerpo se enfríe. Entonces, si es días de calor, es positivo. Kan bi'imot hakshamim, en los días de lluvia, en los días fríos, si la persona come rábano, es no positivo. Otro dicho, Amar Viuda Amarav, Kol ir sheyesh ba ma'alot u'moradot, cada ciudad que tiene muchas subidas y bajadas, Adam u'behema sheba metim b'chatzi yemen. Las personas y los animales en esa ciudad mueren en la mitad de sus días. Pregunta la Gemara, metim salgerata, ¿acaso se mueren? Dice la Gemara, ela eima mazkinin b'chatzi yemen, se vuelven ancianos viejos en la mitad de sus días. Dice la Gemara, Maravuna berei de Rav Yeshua ani muliata. Esas muliata, que es esas subidas y bajadas de Bei Beiri y de Bei Nerash, que están entre Bei Beiri y Bei Nerash, que él caminaba de un lugar al otro y entonces tenía entre Beiri y Nerash, tenía subidas y bajadas, Azkenun, me causaron envejecer. Y hasta aquí Nun Hei Amud Beit.